quisiera presentar a Viviana Santiago de Silva. Ella es pedagoga con una experiencia de trabajo construida en los ámbitos de la coordinación pedagógica y la investigación. Hasta hace muy poco, ella formó parte de Aldeas Infantiles SOS en Brasil, con una amplia experiencia en desarrollo humano y desarrollo de programas. Su mirada desde el enfoque del género parte de una dimensión del feminismo postestructuralista y afrolatino. También ha trabajado en los estudios para la construcción de nuevas masculinidades. Se considera militante de los movimientos negros, afro y también movimientos de mujeres. Trabaja bastante con la dimensión de raza y la construcción de políticas afirmativas y de identidad y cuestiones relacionadas con el trabajo de la niñez. Ella también fue una de las delegadas de LAM que participó en actividades relacionadas a la construcción de la política de género para Aldeas Infantiles SOS. Entonces, quisiera dar paso a Viviana para que iniciemos con la discusión del tema. Vivi, adelante. A ustedes, es un gusto estar con ustedes en esa conferencia, que nosotras y nosotros podamos hablar, reflexionar juntas y que podamos compartir de nuestros puntos de vista y hacer avances en nuestra reflexión. Para el día de hoy he pensado en trabajar con ustedes el tema de género y políticas públicas y cómo eso se involucra con la práctica de la construcción de la política organizacional. Es importante tener en vista que hablar de la construcción de una política interna es también al mismo tiempo reconocer cómo se da el proceso de construcción de una política para un Estado, para un país, porque los pasos van a ser los mismos y nosotras y nosotros nos vamos a reflexionar y actuar en dos maneras. Nos vamos a mirar para la política que nosotras y nosotros vamos a construir desde el trabajo en SOS y también cómo nosotras y nosotros podemos hacer una intervención en la construcción de la política pública del país, del Estado y de la ciudad de donde estamos, ¿sí? Entonces, empezando, tenemos que, para hablar de género y políticas públicas, es necesario que se conozca qué es la política pública. Cuando se piensa en la política pública, se piensa en la cuestión de los derechos. Nosotros tenemos en las cartas de nuestros países las declaraciones de todos los que son nuestros derechos en nuestros países. Entonces, tenemos derecho a vivienda, tenemos derecho a la salud. Todos y todos somos sujetos ciudadanas y ciudadanos. Entonces, tenemos esos derechos. Pasa que muchas veces en la condición de los países, de la distribución de aquello que se acumula, entonces nosotros tenemos la desigualdad. Entonces, ni todas las personas acceden a sus derechos. Y para esas personas, para que se pueda tener todas las personas de los países accediendo a sus derechos, se construyen las políticas públicas. Ellas dicen a garantizar el acceso de las personas a sus derechos. Al siguiente, vamos a tener que, con la intención de garantizar el acceso de las personas a sus derechos, las políticas públicas ellas van a se estructurar a partir de conjuntos de programas, acciones, actividades que van a ser desarrolladas por el Estado. Y nos vamos a tener o no la participación de entidades públicas y o privadas en la oferta de esas actividades. Y que esas actividades van a asegurar ciertos derechos de la ciudadanía. Entonces, nos vamos a tener
derechos que van a ser asegurados para todas y todos, o sea, se dice que es una política difusa, o derechos que van a ser asegurados para un grupo específico, étnico, cultural o económico. En la siguiente, nos vamos a mirar que las políticas públicas, ellas se constituyen en un movimiento. Ellas tienen una ordenación desde sus acciones. Hay una organización en el tiempo, en las acciones y en los involucrados y las involucradas para el trabajo con las políticas públicas. A veces cuando miramos las políticas de donde vivimos, nosotros no reflexionamos cómo ellas se estructuraron, cómo se fue construido. Entonces, es decir que la política es una manera de trabajar que tienen el gobierno y los estados de manera organizada. La siguiente. Y vamos a decir que las políticas, ellas se organizan en planes, de los planes se organizan los programas, de los programas salen las acciones y de las acciones las actividades. Entonces, cuando tenemos las personas que van a desear, ahora me gustaría ser presidente del Brasil, ahora estamos a vivir eso en Brasil. Entonces, las personas cuando hablan con la población, van a presentar sus planes de gobierno. En los planes van a establecer las directrices, prioridades y objetivos generales. Los programas van a establecer desde objetivos generales y específicos desde un determinado tema. Un tema que sea público, un tema que sea de una institución o un tema específico para una área geográfica. Después que se establecen los programas, vamos a establecer las acciones, o sea, vamos a decir cómo nos vamos a alcanzar ese objetivo que están los planes y los programas. Y las acciones van a ser desarrolladas a partir de las actividades que van a concretar las acciones. Siguiente. Entonces, nos vamos a tener que las políticas, ellas son la manera como el Estado, el gobierno, va a desarrollar las áreas que son fundamentales para que las personas puedan acceder a sus derechos. Un ejemplo, si nosotros miramos la cuestión de la educación, no podemos decir que la política nacional de educación va a tener muchos temas y directrices que van a decir que todas las niñas, niños, jóvenes, personas que estudian tienen el derecho a una educación de calidad. Dentro de esta política, nosotros vamos a tener un programa de merienda escolar, por ejemplo. Dentro del programa del merienda escolar, nosotros vamos a tener un proyecto que va a decir, mira, las escuelas no tienen una buena merienda porque todas ellas reciben la misma merienda de un mismo hombre. Entonces es necesario que nosotros hagamos la descentralización del programa de merienda escolar para que ello llegue a todos los municipios. Entonces, en la política de educación, nos vamos a tener un programa. En el programa vamos a tener un proyecto y en ese proyecto nos vamos a tener las acciones y las actividades. Eso es la manera como se organiza la política. En el siguiente, nos vamos a reflexionar que para elaborar una política, nos vamos a decir quién decide o qué se decide, cuándo se decide, cómo se decide y qué consecuencias tiene para quiénes. O sea, estamos a hablar de qué manera las personas, un grupo de personas, va a acceder a derechos. Entonces, ¿quién va a decir que ellos van a acceder a los derechos?
¿Cómo eso va a ser feito? ¿Va a ser hecho? ¿Cuándo eso va a pasar? Esas son preguntas que las políticas, ellas tienen que responder. La siguiente. Eso que busco de Mafalda es una visión de que, en general, las personas dicen, a nosotros no nos gusta saber lo que pasa. Nosotros no hablamos, no escuchamos, también no miramos, porque a nosotros no nos gusta hablar de política. Y las personas en general, en su país, en su ciudad, en su comunidad, a ellas no les gusta se involucrar en esos temas porque dicen, no, son temas de los políticos. Ellos reciben el dinero, la plata, para hacer ese trabajo. Entonces, una cosa que es muy dura para la elaboración de las políticas públicas es el comportamiento de las personas que no se involucran en la elaboración de las políticas, porque existe una postura, una cultura de que política es solo para los políticos. Nosotros no nos gusta política. ¿Cómo hace la política? Fuese una cosa afuera de nosotros y de nosotras, con la cual nosotros no tenemos que nos preocupar. Entonces no nos gusta hablar, no nos gusta escuchar, también no nos gusta mirar acerca de las políticas. Y eso va a tener un impacto en el ciclo de la organización de las políticas públicas. Eso es el movimiento que vamos a tener, que sea distinto de lo que hacía Mafalda cuando la mostramos antes. Nosotros no vamos a decir que no nos gusta ver. Sí, nos gusta ver, nos gusta escuchar y nos gusta registrar todo lo que pasa en la sociedad. Porque si no hay una participación social, si no hay un involucramiento de las personas, entonces es imposible tener acceso a los derechos. Es imposible tener una política pública que desarrolle la justicia social si no hay participación de las personas. Entonces, mirar la política pública o una política en una organización, siempre que se habla de una política es necesario involucramiento y participación. Si nosotros no nos involucramos o no participamos, entonces esa política no refleja a nuestras actitudes. Esa política no refleja nuestra necesidad ni nuestros deseos. Ella va a ser más una hoja de papel. Es necesario un cambio en nuestras actitudes para que se pueda tener una política pública o organizacional que sea, de fato, una política que represente nuestros deseos y que promueva la justicia social. En la siguiente, nos vamos a tener que hablar de políticas públicas y también de las políticas en las organizaciones, es hablar de la participación de las mujeres. Y nosotros hablamos de las políticas públicas y hablamos que las políticas públicas están muy involucradas con la lucha de todas las mujeres, porque mucho de la lucha de las mujeres hoy es una política pública. Decirles, por ejemplo, de Brasil, cuando las mujeres luchaban para que pudieran tener el derecho a tener sus hijos y sus hijos sí, con cerca de sí mismo después de dejar su relación con su pareja. Entonces hoy eso en Brasil es ley, también en muchos otros países, pero que solo existe esta ley porque hubo una lucha muy grande de las mujeres. En la siguiente, vamos a decir que la política, cuando adopta un enfoque de género, ella también nos pide una revisión de lo que significa ser mujer, pero sobre todo, ¿qué significa ser hombre? La política que trabaja con el enfoque de género
no es una política para mujeres, es una política que va a trabajar con la mirada de las mujeres y de los hombres. Hablar de género no es el mismo que hablar de mujer, aunque el concepto de género exista por cuenta de la lucha de las mujeres y de las mujeres feministas. Ello no se refiere solo a las mujeres. Entonces, si decimos que es una política pública o una política organizacional que va a hablar desde una mirada de género, entonces es una política que va a desarrollarse también con nuevas miradas para los hombres. La siguiente. También una política que diga que va a trabajar, que habla que trabajar con un enfoque de género, va a trabajar, es necesario trabajar desde una mirada de los derechos sexuales. O sea, es reconocer la diversidad. Si hablamos de género y no hablamos de los derechos sexuales y no hablamos de la diversidad sexual, nosotras y nosotros no hacemos nada. Trabajar una política pública o una política organizacional que visa hacer con que las personas accedan a sus derechos, visa la promoción de la equidad y de la justicia social, pasa por el camino de revisionar el rol de las mujeres y de los hombres y tener en cuenta su diversidad de las orientaciones y de las identidades sexuales. En el siguiente, vamos a tener que al final de la década de 70, vamos a tener la inclusión del tema género en la agenda del gobierno y se produjo como parte del proceso de democratización. Entonces los gobiernos en general empiezan a trabajar políticas públicas hablando un poquito de género al final de la década de 70. En el siguiente, vamos a tener que la política y esa inclusión del tema género no se fue sino a partir de la lucha de los movimientos de mujeres y de hombres sensibles a la cuestión de las mujeres. En ese momento, la lucha de las mujeres empieza a influenciar la construcción de la agenda. La siguiente. Nos vamos a decir que Elizabeth Lobo va a decir que los análisis ignoran que los principales actores de los movimientos populares eran, de hecho, actrices. O sea, nosotros hasta nuestros días casi no podemos mirar la condición y la inclusión y la participación de las mujeres en las luchas. Pero si no hubiera la participación de las mujeres, no tendríamos hoy las políticas que garantizan el derecho de las mujeres y garantizan el derecho de las familias y la diversidad social, porque ellas estaban en esas luchas, en esos movimientos desde el principio. La siguiente. Vamos a decir que las pautas de las mujeres en los movimientos, ellas van a construirse siempre por una mirada de la equidad. Siempre ellas van a tener en cuenta la necesidad que mujeres y hombres puedan tener las mismas condiciones y construir su vida. En la siguiente. Y nos vamos a tener que, a partir de la reforma del Estado, nos vamos a tener la descentralización, vamos a tener el establecimiento de prioridades de acción en los estados que van a decir que vamos a tener políticas focalizadas o políticas selectivas. Nos vamos a tener que a partir de las luchas en todos los países de Latinoamérica, vamos a tener nuevas formas de articulación entre el Estado y la sociedad civil y nuevas formas de gestión de las políticas públicas e instituciones gubernamentales para garantizar mayor eficiencia y efectividad en la acción estatal.
Muchas veces nosotras y nosotros conocemos organizaciones de la sociedad civil que hoy desarrollan políticas públicas o hay cosas que hoy son servicios públicos del Estado, pero que empezaron como acciones de movimientos sociales y que después se constituyeron en cuanto a política pública. Y nosotros vamos a tener una atención, la eficiencia y la democratización de los procesos de toma de decisiones y el acceso a los servicios públicos. Ese concepto de eficiencia que está muy involucrado con el concepto neoliberal, que va a decir que vamos a tener siempre costo mínimo, disminución de derechos, va a afectar la democratización de los procesos de toma de decisiones y acceso a los servicios públicos. Porque la mirada neoliberal del capitalismo va a decir que no es necesario mucho dinero para las políticas públicas, que eso es el deber de la sociedad civil. Por eso siempre vamos a tener esa tensión. En la siguiente, vamos a tener muchas polémicas. ¿Es necesarias políticas redistributivas o políticas de reconocimiento? O sea, cuando decimos redistributivas, hablamos de todas las personas en general. Cuando decimos políticas de reconocimiento, decimos reconozco que en general las personas no acceden a derechos, pero las mujeres acceden menos que los hombres. Políticas emancipatorias o políticas de la vida. Políticas universalistas o políticas identitarias. Lo que pasa con esas polémicas cuando se escriben políticas organizacionales o políticas de Estado, es que hay personas que van a decir, no, nosotros y nosotros somos humanos, somos iguales. Entonces, todas y todos vamos a tener acceso al derecho, vamos a luchar para que todas y todos podamos acceder. Y hay personas que van a decir, mira, si no dices que hay personas que no acceden a su derecho por su condición de género, de clase, de etnia, de raza, entonces siempre va a pasar la desigualdad. Y eso hace una ruptura con la mirada de la meritocracia, que ustedes recuerdan que hablábamos, que el hijo del príncipe y el hijo de una señora que lo tuvo en la calle, según la meritocracia, son las mismas personas. Y la construcción de una política meritocrática es esta, que no hace la distinción, que no busca decir, mira, todos los niños y todas las niñas tienen derecho a vacunas, pero aquellas niñas y aquellos niños cuyas familias no tienen plata, ellos van a tener la prioridad. Ellos van a tener la prioridad para acceder a esa vacuna, porque su condición es más vulnerable que las demás. Siempre la polémica es que hay personas que van a decir que somos todas y todos humanos, y no van a decir que no les gusta reconocer la diversidad y cómo esa diversidad afecta la vida de las personas y su acceso a sus derechos. En la siguiente. Vamos a tener que para la elaboración de una política se tiene en mente que hoy en el mundo se reconoce que la pobreza es mujer. Hay la feminización de la pobreza, porque de todos los pobres del mundo, 840 millones son mujeres que viven en la condición de pobreza extrema. Entonces, es necesario un movimiento por la emancipación de la mujer, para que ella pueda salir de esa condición vulnerable. En la siguiente. Entonces, ¿es suficiente para incluir a las mujeres sin preguntarnos cómo se dio esa inclusión?
es necesario preguntarse si las propuestas que son construidas de políticas que dicen que van a hacer la emancipación de las mujeres, que van a hacer la equidad de género, buscan cambiar la lógica de las desigualdades que colocan a las mujeres en el papel subordinado. Y eso es un ejercicio que nosotros y nosotros tenemos que hacer cuando miramos la política del gobierno y la política de la organización. Esa política hace con que las mujeres salgan del lugar, del papel de la subordinación. ¿Cómo se da la inclusión de las mujeres en la organización y en el país donde vivimos? Son preguntas que deben ser respondidas en la evaluación de la política. En la siguiente. Siempre que se hace la política pública, es necesario reconocer que las mujeres no son solo madres, pero hay mujeres que son madres y ellas en casi todas las casas desarrollan el trabajo doméstico. Entonces, es necesario reconocer que si no hay la división justa, la justa división de las tareas en la casa, las mujeres siempre van a tener una doble jornada de trabajo y siempre van a estar con la condición de subordinación a los hombres. Aunque tengamos muchas otras políticas, pero si no hay una política que reconozca el trabajo doméstico, entonces siempre esa mujer trabaja sin tener dinero y sin tener derecho sobre su trabajo. En la siguiente. Hablando sobre la división sexual de trabajo y el acceso a las políticas públicas, eso es un debate feminista sobre la relación entre el trabajo y familia. Es extremadamente actual en función del rápido crecimiento de la participación femenina en el mercado laboral y la novedad de la permanencia de mujeres casadas con hijos dependientes, lo que en décadas pasadas no sucedía. Muchas veces las mujeres trabajaban y cuando tenían sus hijos salían del mundo del trabajo, del mercado laboral. Ahora no es verdad. Las mujeres tienen a sus hijas y sus hijos y vuelven al mercado laboral. Entonces, si no hay una revisión sobre la importancia del trabajo doméstico, del trabajo de la reproducción, y si las mujeres continúan desarrollando ese trabajo, entonces nosotros no vamos a tener una emancipación femenina. Adelante. Siempre nos vamos a tener en las empresas muchos puestos de trabajo reestructurados que van a estar ocupados por mujeres porque ofrecen salarios más bajos, pocas perspectivas de carrera, baja inversión en la formación profesional y alta rotación. Ciertamente la flexibilidad del empleo abrió nuevas oportunidades en el mercado laboral para las mujeres con hijos a su cargo. Sin embargo, lejos de promover la igualdad con el hombre, tales infecciones más precarias contribuyeron a perpetuar la identificación de las trabajadoras con la vida doméstica. Eso, a su vez, afecta negativamente a las posibilidades de encontrar buenos empleos. O sea, las mujeres trabajan, las mujeres están en el mercado laboral, pero ¿cómo están las mujeres en el mercado laboral? Si no hay una protección para su condición de mujer, entonces eso es una inclusión perversa, que no va a ser equitativa, que no va a tener equidad al final. En el siguiente. Para las mujeres, las nuevas políticas de gestión no solo las convierten en trabajadoras precarias, sino que afectan a su posición social más ampliamente, ya que su identidad doméstica se ve reforzada con los nuevos arreglos productivos. O sea, es un hecho que mujeres siempre o casi siempre están incluidas en el mundo de trabajo desde una condición de subordinación a los hombres. Es un trabajo precario
muchas veces tienen menos derechos, ganan menos y trabajan más. Y muchas veces se someten a eso porque tienen sus hijos y necesitan del dinero. Entonces, cuando se mira la construcción de una política con enfoque de género, sea una política pública o una política organizacional, hay que establecer la protección a las mujeres que trabajan, flexibilizar las condiciones, garantizar el mismo salario para mujeres y hombres y garantizar que mujeres y hombres puedan tener los mismos derechos desde su condición de trabajadoras y trabajadores. En la siguiente, tenemos Meryl Streep y ella va a decir que las personas nunca preguntan a los hombres qué pasa con ellos que ahora van a interpretar un hombre fuerte y determinado. Porque los hombres son fuertes y determinados. Pero las mujeres hasta hoy no son percibidas de esa manera. Y hay que revisionar el rol de los puestos de trabajo que tenemos en la organización y en el Estado para las mujeres, porque muchas veces los puestos de trabajo solo refuerzan la visión de subordinación que se tiene en general para las mujeres, porque se subordina a las mujeres siempre al trabajo doméstico, el trabajo de la organización, del cuidado, como si no fuesen mujeres determinadas y fuertes que pudieran hacer cosas distintas. En la siguiente, vamos a tener que es necesario influenciar a política, es necesario estudiar, es necesario tener en la dueña que vivimos, en las escuelas, en la ciudad, en el estado, en el mundo. Es necesario que nosotras y que nosotros participemos e influenciemos esa política desde un recorte de género. Es necesario ocupar los espacios de discusión. Es necesario que construyamos las agendas que nosotras podamos poner las condiciones de vida de la gente más vulnerables, las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en la construcción de la agenda. Pero es imposible hacerlo si no hay participación social. En la siguiente, vamos a tener que la construcción de la política es un ejercicio que involucra a todas y a todos desde su condición de mujeres, de hombres, de niñas y de niños. Es un movimiento que es un movimiento circular. Cuando se establece la necesidad de construir una política organizacional, se hace esa toma de decisión porque se reconoce que la sociedad, nosotras y nosotros vivimos en una condición desigual, mujeres y hombres. Y la organización Aldeas Infantiles reconoce esa condición y hace una declaración pública de que lucha para que se supere esa condición. Elabora una política de género porque reconoce que es necesario ampliar el acceso de las mujeres a sus derechos. Es necesario reconocer que hasta el día de hoy, mujeres sufren violencia solamente por el hecho de ser mujeres. Mujeres no acceden a educación, mujeres no acceden a oportunidades de construir carreras solamente porque son mujeres. Entonces, es necesario establecer la protección desde la condición de la organización para esas mujeres. Y no es posible hacerlo si también no se revisiona el rol de los hombres. Es decir, hasta hoy en muchos países es imposible pensar en la figura del padre SOS, aunque en Europa tengamos, porque hay muchas personas que van a decir, no, pero el cuidado es mejor que lo hacen las mujeres. Y cuando hablamos de una política de género, vamos a decir que el cuidado se desarrolla por todos aquellos que pueden cuidar, mujeres y hombres.
Una política de género va a decir que es necesario apartar las informaciones desde el género para que se pueda mirar el impacto que tenemos en la vida de las mujeres y en la vida de los hombres. Es imposible decir que atendemos a 10 niñas y niños y no decir cuántas son las niñas y cuántos son los niños. Las niñas y los niños viven en esa ciudad, participan de las actividades SOS, pero ¿quién participa más? ¿Son las niñas o son los niños? La política de género va a decir que es necesario lanzar una mirada específica, porque muchas veces lo que hace con que una niña no participe o lo que hace con que un niño no participe de un servicio es una condición de género. Y nosotros vamos a tener el ejercicio de construir las estrategias para actuar y tener un más grande impacto en la vida de niñas y niños, a partir del reconocimiento de la condición de sujeto de derechos que tienen las niñas y las mujeres. Reconocer que los niños no son hombres pequeñitos que no necesitan la protección. Los niños necesitan cuidado y necesitan protección. Desde una visión de género, vamos a cambiar la manera como miramos a los niños y vamos a cambiar la manera como miramos a las niñas. Vamos a reconocer que los hombres son padres y que no son solo los que mandan dinero para las hijas y hijos. Entonces, estimular a los hombres que trabajan en aldeas SOS a ejercer una paternidad nueva, establecer una relación de afecto con sus hijas y con sus hijos, hacer la protección a las mujeres que trabajan, flexibilizando sus jornadas de trabajo, mirando su condición, estableciendo la necesidad de que mujeres estén en los puestos de dirección para que podamos tener nuevas historias, para que podamos tener nuevas miradas para la condición de hombres y mujeres en las aldeas SOS. Se reconoce con la construcción de la política de género que es necesario la construcción de la equidad entre mujeres y hombres. Así como una política pública, la política organizacional, ella tiene un objetivo, ella se establece a partir de una planificación, se construyó una agenda y ella va a ser vivenciada y después evaluada. Es necesario tener en cuenta que la política no existe si nosotras y nosotros no participamos, si no evaluamos, si no la aportamos. Entonces, hago la invitación que nosotras y nosotros podamos aportar a la política, mirar a la política a partir de nuestra condición en el mundo, de nuestro trabajo, nuestra condición de madre, hija, hijo, padre, que podamos, desde nuestra condición de sujeto de derechos, implementar la política de equidad de género en las aldeas infantiles SOS y que podamos luchar para que niñas y niños tengan el derecho de vivir en un mundo de equidad. Es un gusto estar con ustedes, muchas gracias y estoy ahora para aclarar si hay dudas de ustedes. Muchas gracias, Vivi. Ha sido muy buena tu exposición. En este momento quisiera dar paso a nuestros compañeros. Alfonso, te escuchamos. ¿Cómo logramos nosotros a nivel de programa, a nivel de organización, de tener en la práctica o tener prácticas de verdad desde un enfoque de género cuando el mismo hecho de pensar en un papá SOS o en un tío SOS es hasta visto no es aceptado por las mismas mujeres, por las mismas mamás, tías e incluso colaboradores y colaboradoras de la organización? Es decir, hablamos de género, pero creo que en nuestra práctica real no somos capaces de llevarlo, de vivirlo, de vivenciarlo. Que no haya este quiebre entre el discurso y la práctica.
Lo entendí y creo que eso es un gran reto que tenemos todas y todos. Pero es necesario entender que de la misma manera que los prejuicios, ellos no empiezan en un solo día, también la revisión no va a pasar solamente en unos días. Es necesario tener en cuenta que es un ejercicio cotidiano y que empieza en la revisión de muchas cosas, a veces pequeñas, pequeñitas, pero que están en nuestra vida hace mucho tiempo. La cuestión principal de la discusión de género pasa sobre todo por la cuestión del cuidado, y eso siempre está en las manos de las mujeres, por cuenta de la manera como se estructura la sociedad patriarcal y muy reforzado por el machismo. Pero es necesario revisionar ese rol de las mujeres y también tener para las personas en general nuevos roles para los hombres. A veces nosotras y nosotros hablamos de esas cuestiones, pero en la práctica nos olvidamos de mirar para nuestra propia historia, donde miramos a veces un hombre en que estuve con sus hijos, con sus hijas, porque si murió su mujer o porque si fui. Y nosotros conocemos muchas veces esas historias, pero no las tenemos en nuestra boca para hablar. Creo que es necesario visibilizar más los nuevos roles de los hombres en el cuidado. Es un ejercicio que involucra mucho estudio y que invita a las personas a la reflexión constante. Empieza por la revisión de lo que se piensa ser natural y no se reconoce en cuanto a una construcción social. Las mujeres son las que más van a decir que los hombres no cuidan, que no saben cuidar, pero se olvidan de que los hombres no son educados para cuidar. Y eso es el punto. Es empezar por la mirada de la educación, por la mirada de la construcción social de los hombres y de las mujeres. A veces hablamos de género, hablamos de las cosas grandes, pero nos olvidamos de volver al principio, que es imposible hablar de género si no hablamos de la construcción social de mujeres y hombres. Es necesario empezar la discusión cualquiera a partir de la desconstrucción de lo que hoy tenemos para las mujeres y hombres. Para eso es necesario reconocer que mujeres y hombres son sociales. Es una construcción social, no es natural, no es biológica. Entonces, no es fácil, pero no es imposible. Y también no va a pasar en un día o una semana. Pero es un ejercicio que tiene que empezar con la construcción de la idea de que nosotras, mujeres y hombres, fuimos socialmente construidos. Si las personas aceptan y lo entienden, todo lo más se revisiona, sobre todo los prejuicios, porque la idea principal se fue cambiada, porque las personas piensan que nacemos mujer y no somos biológicamente programadas para las cosas de mujeres. Si eso cambia, todo lo más cambiará. Muchas gracias, Viviana. Bueno, si alguien más quisiera realizar alguna consulta. Bueno, entonces si es que ya no existen más preguntas, pues nos quedaría ya solamente cerrar este espacio. Esperamos que este espacio haya sido enriquecedor para todos ustedes, todos y todas, que este espacio les contribuya a consolidar los conocimientos que hemos estado trabajando durante el curso.
Y bueno, les invitamos a, si tienen alguna duda o consulta que requieran ser aclarada, pueden contactarse con el SBS virtual o con la facilitadora Viviana a través de los foros y los espacios disponibles. Yo quisiera cederle el lugar a Viviana para la despedida. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un gusto estar con ustedes y escucharles también, reflexionar. Y estoy a su disposición para lo que necesiten. Si necesitan aclaramientos, puedo hacerlo. Les pido siempre que perdonen mi malo español, pero estoy en estudio. Creo que un día va a estar mejor. Y estoy a su disposición. Un abrazo, un beijo aquí do Brasil. Hasta luego. Bueno, hasta luego a todos y todas. Nos encontraremos en la siguiente oportunidad.